Esta segunda mesa redonda lleva en el mismo título un interrogante: ¿previniendo o creando enfermedades? Le cedo la palabra a la doctora Eulalie Mariñel Arena, responsable de docencia MIR y EIR de Familia de Guipúzcoa, que será la encargada de presentar esta mesa. En vuestras mesas, por cierto, os vais a encontrar unas cartulinas con las que luego podréis participar en el sistema de votación. Os lo voy anticipando, son de 4 colores, creo. Cuando quieras. Bueno, kaixo egunon guztiei, eskerrik asko, etortzeagatik, eskerrik asko ere antolatzailei. Esango nuke zainbeste gu hemen gonbidatuak izateagatik, baizik eta gai honi buruz aukera emateagatik hausnarketa bat egitea. Bueno, ez dute zer gehiago esango, zeren orain Laurak aipatuko dizue pixka bat nola iritsi gean hausnarketa honetara, ez gea espertoak, gu azkenian gure eguneroko jardueran jarraitzen dugu zue bezala, eta pixka bat berak kontatuko dizue nondik datorren egindako hausnarketa hau gaur hemen zuekin konpartitu behar duguna. Eskerrik asko. Bueno, buenos días a todos. Como os ha dicho Eulalie, nosotras, ella es médico de familia, yo soy enfermera y hemos trabajado siempre en asistencia y ella en los últimos años en la unidad docente. También hemos participado, colaboramos con un grupo de práctica basada en la evidencia hace bastantes años y hemos participado en la elaboración de guías de práctica clínica y cosas así, pero vamos, todo cosas muy relacionadas con nuestro quehacer diario y muy poco teóricas, no nos dedicamos habitualmente a filosofar sobre… O sea, este tema, digamos, más bien tropezamos con él, nos lo encontramos, que seamos expertas en él. Para empezar situando un poquito el tema de la conferencia, estamos en un momento, por lo menos en el primer mundo, digamos, en un momento en que la salud parece que es buena de la población, ¿no? Datos como, por ejemplo, la esperanza de vida nos muestran que desde los años 50 en adelante ha subido pues como 20 años tanto en hombres como en mujeres. Y nuestro país, según datos de la OCDE, es el segundo en esperanza de vida. O sea que por ese lado parece que estamos en un buen momento. Las cosas que han contribuido, los factores que han contribuido a este aumento de la esperanza de vida han sido múltiples, ¿no? Desde económicos, de mejoras en la alimentación de la población, pero por supuesto también el campo sanitario ha tenido ahí algo que ver, ¿no? También los avances médicos han supuesto un paso importante. Hicieron en el British Medical Journal una encuesta a un grupo de expertos, hicieron este listado de lo que se consideran los 15 hallazgos más importantes de los últimos 160 años, ¿no? Y vemos aquí que hay cosas pues, como los antibióticos, las vacunas, la anestesia, que sin duda han contribuido a mejorar la salud de la población. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, que parece que estamos en el mejor momento respecto a la salud de nuestra población, nos encontramos con una paradoja, ¿no? La sociedad se siente cada vez más enferma, incluso esta búsqueda permanente de la salud se ha convertido ya en un patógeno. Así como antes parecía que a más intervención en todos los aspectos íbamos mejorando la salud, ahora no siempre es así. Hay algunos aspectos en los que más inversión o más tecnificación no se traduce en una mejora en la salud. Y además nos encontramos con un sistema sanitario que está saturado y que debe enfrentarse a retos pues, como son la cronicidad, como son las crisis sanitarias o enfermedades infecciosas que reaparecen o de nueva aparición. Con respecto a nuestro país, lo que decíamos es que efectivamente somos los segundos en esperanza de vida, pero no parece que nos sintamos tan satisfechos con nuestra salud, pues en frecuentación de consultas médicas estamos a la cabeza de los países europeos, estamos con los primeros, ¿no?
O sea que muy bien no parece que nos sentimos. Ya, si hablamos ya de por qué hemos hablado de medicalización en esta charla, podríamos empezar intentando definir el término de medicalización. Si buscamos en el diccionario ya nos pone directamente dar carácter médico a algo. Hay otra definición que dice, bueno, pues cuando un problema es definido en términos médicos, con un lenguaje médico, tal. Y una un poco más completa que diría que es el proceso de convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas. De alguna manera estamos como arrebatando a la población, al ciudadano, la capacidad de gestionar su propia salud y parece que la ponemos toda en manos de profesionales. Ivan Illich fue el primero en acuñar este término de medicalización o en hablar un poco sobre este tema y él la definía como la expansión de la autoridad médica en los dominios de la existencia cotidiana. Él empezó con este tema en el año 76, cuando publicó la Némesis médica, pero en los últimos años hemos asistido a hay un montón de publicaciones, la aparición de un montón de publicaciones, tanto científicas como de divulgación, sobre este tema. Y nosotras en concreto, y el grupo un poco en el que trabajamos y en el que habitualmente buscábamos respuesta a cosas sobre cuidado de las úlceras o fármacos para la diabetes, de repente nos cayó este libro de los inventores de enfermedades y empezamos como a darle vueltas a este tema y a leer cosas sobre este asunto y a preocuparnos no solo de las preguntas concretas que nos hacíamos, sino fuimos como un paso atrás para tener una visión más de conjunto. Toda esta reflexión nos ha llevado a preguntarnos el porqué de varias cosas y vamos a intentar hoy exponeros aquí 3 axiomas que parecían intocables, pero que después de pensar un poco tienen bastantes matices a los que hay que aplicar la reflexión. Uno sería la definición de enfermedad, otro sería la prevención como una actividad incuestionable y la tercera sería la actividad sanitaria como una actividad necesariamente beneficiosa. Vamos a empezar con el qué es la enfermedad. Como dice Richard Smith, que era un redactor del British Medical Journal, el hecho de reflexionar sobre la enfermedad, sobre este tema que parece que forma parte de nuestro quehacer diario, pero el hecho de darle un par de vueltas a esta definición no va a tener ninguna consecuencia negativa y solo nos puede aportar beneficios. Vamos a empezar para ver un poco qué pensáis. No hay una respuesta correcta, esto no es un examen, ni siquiera es solo una forma. Hay 4 definiciones de salud aquí y os pediría que eligierais aquella con la que os sentís más identificados. Si es la 1, la cartulina roja. Si es la 2, la amarilla, en el orden del arco iris. La 3, la verde, la 4, la azul. A ver, ¿con cuál de estas definiciones os sentís más identificados? ¿Qué es la enfermedad? Los colores, el rojo, la 1, el amarillo, la 2, el verde, la 3, el azul, la 4. Verdes y azules, sobre todo. Vale. La mayoría lo veis como ausencia de salud. Y bueno, pues sí, es como el contrapuesto, es como ¿y qué es la salud? La ausencia de enfermedad, ¿no? Digamos que es una definición que compromete poco. Bueno, ahora vamos a ver una película, no la vamos a poder ver completa porque es muy larga, pero que reflexiona un poco sobre este tema tan complejo como es la definición de enfermedad.
los médicos en Australia han identificado una nueva epidemia: el trastorno por déficit motivacional. Things got so tough, I couldn't be bothered going to work anymore. Instead, I would just go to the beach and I would just lie there on the sand all day long. Se dice que los síntomas del trastorno por déficit motivacional incluyen apatía y letargo. Además, la sensación de estar atrapado en el sofá. When you have a disease like motivational deficiency disorder, a lot of people call you a lot of names. And people used to call me lazy, but now we know I was sick. Okay. So what about looking after yourself, showering, that sort of thing? How bad did things get? I take my personal hygiene quite seriously. Hace un año, el profesor Les Argos, there was a el doctor australiano que identificó el trastorno por déficit motivacional, le diagnosticó a Amanda esta enfermedad. The condition varies from very mild. There are people who perhaps notice a slight reluctance to get out of bed on Monday morning at the mild end of the spectrum, through to the most severe disease, which is potentially fatal. These are people who find themselves at times in an acute attack unmotivated to breathe, and these people will die. El profesor Les Argos y ha hecho una carrera motivacionales, debido a que muchos de sus pacientes mostraban signos de pereza severa. El profesor creyó que estos eran los síntomas de un trastorno genuino con una base genética. The problem in motivational deficiency is here in this subfrontal portion near the ventricles. La nueva enfermedad fue anunciada en el prestigioso Boletín Británico de Medicina, donde se afirmaba que afecta a 1 de cada 5 personas. Desde Santiago hasta Chicago, el trastorno por déficit motivacional está siendo descrito como la nueva epidemia mundial. With the fact that the anxiety level is so high. Motivational deficiency disorder, of course, is underestimated, undiagnosed very often, and certainly undertreated. El año pasado, los neurólogos asistieron a una conferencia en Londres, Inglaterra, para conocer el desarrollo de un nuevo medicamento para tratar la enfermedad. We first looked at the koala and found that it was completely unresponsive to the agent which we had termed Indolabant, or now marketed as Strivor. A pesar de su creciente reputación, las primeras pruebas hechas por el profesor Les Argos no fueron tomadas con seriedad por algunos de sus colegas. In the initial stages, the response to Indolabant by the sloth, the Guatemalan three-toed sloth, became the defining bioassay. Recent developments, and very few people know about this, are the developments in the dormouse. And it turns out that the dormouse really may be the ideal small animal model for MODED. And its response to Indolabant forms a readily measurable response, which we term the elevation index. Se llevaron a cabo estudios exitosos en animales de laboratorio que rápidamente condujeron a pruebas clínicas del Strivor, cuyo nombre químico es Indolabant. Before I started taking Strivor, I lost my job. The bank was about to come and take my house, and my family just gave up on me. But then I started taking Strivor, and I found the motivation to live again. I became more alive.
Durante las pruebas clínicas del Strivor, algunos pacientes se sentían tan motivados que hasta iban en bicicleta a las tiendas de su zona. The effectiveness that we've seen from the trials has at times been quite remarkable. I had recently the wife of one of our participants ring me, and she was in tears. She was in tears at the extraordinary change in the behaviour of her husband. She reported that after the use of Indolabant, her husband had mowed the lawn, repaired the gutters, and then paid an electricity bill, all in the 1 week. This was such an extraordinary change in his behaviour that she was overcome. Prosiguieron reuniones de emergencia de los miembros de las entidades públicas de salud en Washington, D.C. El nuevo medicamento Strivor logró la aprobación rápida de la Agencia Regulatoria de Medicamentos de los Estados Unidos y ahora se comercializa en todos los rincones del mundo. La reportera australiana de televisión, Amanda Morrison, está pagando su hipoteca de nuevo y afirma que fue gracias a su dosis diaria de Strivor. Incluso, existen rumores sobre su llegada al cargo más importante del canal de televisión como presentadora principal del noticiero Nightly News. Amanda Morrison, 6, Nightly News. You're on a regular dose of Strivor. Are there signs that you might need a little bit more? Are there things that you look for that require you to increase the dosage a little bit? If I could get a high dose of Strivor, then maybe I'd just have that extra bit of energy and motivation. If I really wanted to get the anchor position, I think that's what I'd need to do. Las ventas de Strivor alcanzando más de $1 billón durante su primer año, los productores de este medicamento, HealthTech, han abierto nuevas plantas en Singapur, Suecia y África. A medida que los barcos de carga transportan Strivor a todos los rincones del mundo, el profesor australiano está ayudando a HealthTech a enterar al mundo sobre esta nueva epidemia. Desde Sydney hasta Estocolmo, la compañía farmacéutica está patrocinando eventos educativos para médicos. I have the great privilege of introducing you to Professor Lethargos, who actually discovered motivational deficiency disorder and then went on to create Strivor, which is going to help manage the condition. So I'd like you to welcome him. Thank you very much for the opportunity to come and speak to an independent group about this exciting new discovery. We think it's incredibly important to educate doctors about new and emerging products. Now, clearly these are very busy people, and we think it's really important to remove them from that office environment, get them together in a social format, and then actually deliver our key messages and educate them about our new products. Research identified the agent Indolabant by our experiments with experimental animals. Firstly, in the large animal, the sloth, we found that Indolabant, now known as Strivor around the world, Strivor, is particularly effective at reversing the effects of motivational deficiency disorder. You've seen nothing until you've seen a sloth that's motivated, I can tell you. So I'll finish there and just ask if there are any questions. I find it hard to believe that 20% of the human race, in an evolutionary sense, could be suffering from such a disorder. We wonder, in fact, whether there may be an evolutionary advantage in some situations. So, for example, being completely still may, in fact, protect you from predation.
To educate doctors about the up-and-coming products, we believe it's incredibly important to educate patients, and not only educate them, but empower them in this process. Con un título en ciencias, Susan Salmore fue rápidamente contratada por HealthTech. Please take a seat. Empezó como representante de ventas y ahora es la gerente de ventas de Strivor para toda Australia y Asia. What we did with Strivor is we had a patient dinner. We gathered the unmotivated anonymous group where we educated them about the drug. Professor Argos was there. It was a terrific success. Our vision at Unmotivated Anonymous is to spread the word about revolutionary treatment for motivational neurosis. No, pues eso, que hemos cortado la película entera, es muy divertida, es de Mojillán, se llama el periodista que la hizo, y la verdad es que, bueno, pues es bastante graciosa, bastante divertida, pero es una forma un poco con un toque de humor y con así, pero de ver un problema que realmente existe. Por supuesto, no queremos que nadie se sienta aludido, va por los neurólogos, el hecho de que sea neurólogo el de la película es pura casualidad. Y bueno, la verdad es que si pensamos un poco en esta forma de construir una enfermedad, pues al hilo de lo que hemos oído en la mesa anterior, igual podríamos sacar un fármaco para la corrupción y el anticorruptor, pues igual sería una cosa como para ir dando en el desayuno en más de un sitio, ¿no? Bueno, esta idea de que la enfermedad es algo que evoluciona y que tiene que ver con las culturas y con los momentos, pues tenemos ejemplos. Si miramos en el siglo XIX, por ejemplo, existía una enfermedad con su nombre y con su diagnóstico, que era la trapetomanía, y que consistía en que los esclavos tenían unos síntomas como de escaparse de las plantaciones, de romper las herramientas o incluso de no hacer su trabajo, ¿no? Entonces, esto todavía nos puede resultar como gracioso, como anecdótico, pero yo creo que ya mucho más cerca de nuestra vida laboral hay cosas como la homosexualidad, que hasta el año 73 la comunidad científica no dejó de ponerle la etiqueta de enfermedad, y la OMS hasta el año 90 la consideraba una enfermedad. O sea que no estamos tan lejos de ese tipo de cosas. ¿Qué es una enfermedad o qué no es una enfermedad, ¿no? Que antes, pues eso, realmente es una cosa con la que nos manejamos todos los días, pero que no nos es fácil de definir, y sin embargo, la mayoría de los que trabajamos en asistencia tenemos la sensación de que muchas veces viene gente a las consultas con problemas que para nosotros no son una enfermedad. Hicieron una encuesta, el British Medical Journal hizo una encuesta a un número de profesionales, hizo este top 20 de motivos de consulta que no son enfermedades. Y ya veis las cosas tan variadas que hay, ¿no? Desde, pues eso, la resaca a las pecas o a lo que queráis, ¿no? Podemos encontrar ahí. En este camino hacia, como en la película se ve bastante bien, ¿no? Los factores que van influyendo, pero pues hay muchos agentes que contribuyen a que se cree una enfermedad.
Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando a que cada año, al final del verano, aparezcan estas noticias de el síndrome de la depresión postvacacional, el no sé qué, tal. Y bueno, pues por ahora todavía no está en el DSM-5, pero bueno, espérate a ver en el 6, ¿no? Porque estas cosas empiezan así, empiezan sonando, empiezan tal, pero poco a poco van calando de alguna manera en la opinión, ¿no? Este es otro ejemplo también así gracioso, pero que lo publicó una revista que se llama Actualización en Medicina de Familia, lo publicó el 28 de diciembre como inocentada. Y es pues la típica escala, como muchas de las que se utilizan en diagnóstico, de esas con escala de Likert de 1 casi nunca, pocas veces, tal, y a la pregunta, ¿le han dicho que era más tozudo que una mula? ¿Qué contestas? Bueno, pues esto que así visto fuera de contexto resulta muy gracioso, pero hubo gente que cuando leyó ese número de la revista pensó que era cierto, que se estaba diagnosticando una nueva patología que fuera el síndrome de la testarudez. Y bueno, pues cosas más raras yo creo que se pueden ver. Bueno, y aquí llegamos a una definición realmente que es mucho más amplia, que a nosotros nos gusta mucho, de Diego Gracia, que dice que una enfermedad es lo que un grupo humano considera como tal. La definición de enfermedad se puede ver desde muy diferentes puntos, ¿no? Podemos pensar que es un hecho, una cosa independiente, que existe, que está ahí fuera, que tiene una entidad propia y que bueno, a lo mejor todavía la ciencia no ha llegado al grado de desarrollo como para ponerle un nombre o darle un tratamiento, pero que está ahí, ¿no? También podemos definirlo desde el punto de vista del paciente, que es el que sufre el malestar y decide que eso es una enfermedad, o a través de la mirada médica, ¿no? Que es el que pone, digamos, la etiqueta diagnóstica. En realidad, nosotros creemos que el concepto de salud y enfermedad, más que pensar que son entidades diferentes, son como un continuo con distintos puntos de corte, ¿no? Donde estaría por un lado la salud perfecta, que no, en fin, prácticamente no existe, y en el otro lado sería, supongo, la muerte, pero entre medio hay muchos puntos de corte y no es un estado la enfermedad, ¿no? No es una raya en el punto, en la línea. En los factores que definen la enfermedad, pues hay socioculturales, como hemos visto, ¿no? Y bueno, decíamos la homosexualidad, que ahora ya no se considera una enfermedad, pero hay otros comportamientos sexuales que igual no son muy frecuentes y que en vez de considerarse diversidad, pueden ser considerados hoy en día todavía enfermedad. También económicos, ¿no? La construcción industrial, como nos muestra el vídeo de cómo se hace toda una red para construir una enfermedad. Y luego del desarrollo científico, hay cosas que antes no se podían detectar, pues yo qué sé, los estudios genéticos permiten conocimientos que antes no teníamos. ¿Y qué pasa cuando a un malestar o así le ponemos una etiqueta diagnóstica? Pues eso tiene consecuencias a nivel individual y a nivel social. Unas pueden ser positivas, no es que todo sea negativo, porque si pensamos, por ejemplo, en que la homosexualidad hay sitios donde es considerada un delito, pues el que sea considerada una enfermedad casi te sirve de apoyo, ¿no? Además, pues para los pacientes igual puede justificar demandas de apoyo y de solidaridad. Te permite un poco como adaptarte, decir, bueno, no eran coplas lo que yo tenía, ¿no? Esto tiene un nombre y es lo que me pasa a mí. Pero también tiene otra serie de implicaciones a nivel social, ¿no? Tiene toda esa profesionalización de la salud y de la enfermedad, la iatrogenia, y el que muchas veces lo que es en realidad un problema social se enfoque como un problema individual. Y claro, si en el siglo XIX lo propio era que la drapetomanía se considerara una enfermedad, pues las enfermedades que tengamos hoy en día tendrán que ver con los valores que están en boga en el siglo XXI, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad de consumo y más que derecho a la preservación de la salud, consideramos que la salud es un bien de consumo, la queremos toda ahora mismo y ya, ¿no? Además, la técnica
como ha ido como mejorando los diagnósticos, los tratamientos, tal, pues parece que eso va a ser un avance imparable, que vamos a llegar realmente a la inmortalidad. Como dice esta frase de Ian Morrison, en Escocia, donde nací, la muerte era algo inminente, en Canadá, donde me formé, algo inevitable, y en California, donde vivo, algo optativo. Parece que estamos deseando o esperando que llegue ese momento en que la muerte sea algo optativo. Y luego está también todo este boom de la sociedad de las tecnologías y de la información, que por un lado permite acceso a tanta información que muchas veces, en vez de conseguir ciudadanos más informados, conseguimos ciudadanos sobreinformados y a veces desorientados, ¿no?, por la avalancha de conocimientos. Todo esto lo que provoca es como una epidemia de enfermedades, que los mecanismos principales por los que se produce esta epidemia sería, primero, aumentar el umbral de percepción de los problemas y los síntomas, de forma que ampliamos mucho la preocupación por la salud. Lo que antes era un disgusto, ahora es una depresión, ¿no? Disminuir los umbrales diagnósticos a través de consensos de expertos, que a veces puede ser, como digo, positivo, pero otras veces puede ser muy dudoso, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hemos puesto dos ejemplos del trastorno por atracón, no tiene nada que ver con la bulimia, es lo que les pasaría como a los supergordos estos de Estados Unidos, pero viene definido como comer desmedidamente por lo menos 3 veces por semana durante 3 meses seguidos, ¿no? Entonces eso ya no es un problema o un problema social, sino que es una enfermedad con todo lo que eso conlleva. Y luego, cuando cambian los criterios diagnósticos, pues claro, si ayer para ser diabético era que tuvieras más de 140 de glucosa y hoy es 126, pues en un minuto que has cambiado la raya, ¡brum!, has convertido a un montón de sujetos que iban por la calle tan contentos en diabéticos, por lo tanto, en enfermos. Y otro aspecto sería convertir lo que es un factor de riesgo aislado en una enfermedad, que pues el ejemplo más claro, que luego os hablará más de ello Eulalie, pues sería el colesterol, de ser un factor de riesgo que junto con otros puede aumentar nuestro riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares, pues se ha convertido por sí mismo en una enfermedad. Tener colesterol ya es como una desgracia terrible y hay que ponerle freno inmediatamente. Con lo cual, como se ha comentado antes, si no tenemos un poquito de cuidado, si no reflexionamos sobre este tema, al final va a pasar esto, que toda persona sana es un enfermo que ignora que lo es. Y ahora va a seguir Eulalie con la segunda. Bueno, entonces un poco retomando el último punto de mecanismos quizás para esto de la medicación, de la medicalización, para favorecer la medicalización, y hablando del factor de riesgo, os lanzamos también esta pregunta, ¿no?, sobre la prevención. Y igual que antes, no es que todas pueden ser verdaderas, pero ¿con cuál de estas apreciaciones estaríais de alguna manera más identificados? La 1 sería, es que creo que me han dicho que estaban los números mal. ¿Han puesto números en las cartulinas? Sí, Yo es que no creo sabía que tenía número y por eso he dicho. la 1 rojo, la 2 azul, la 3 verde y la 4 amarilla. Qué poco criterio han tenido eligiendo. Vale, pues a esta pregunta a ver qué. Bueno, es de alguna manera bastante masivo lo de depende del beneficio, lo cual, bueno, efectivamente es un poco lo que pretendemos un poco desarrollar, ¿no? La prevención yo creo que es un concepto que de entrada resulta muy atractivo, ¿no? Es como sugerente, porque prevenir algo para evitar un desenlace fatal realmente es algo que aplicamos además en todas las esferas de la vida, ¿no? Entre los fines de la medicina también sabemos que está descrito, uno de los fines de la medicina es precisamente la prevención de la enfermedad, y desde luego dedicamos infinidad de recursos y tiempo a ello, ¿no? Si sumamos todo el tipo de actividades preventivas que desarrollamos, desde las actividades preventivas en prevención primaria, sin olvidarnos de las de secundaria y terciaria. Además, sabemos que muchas de las actividades preventivas
han mostrado claramente sus beneficios, ¿no? Aquí relato algunas de ellas y, bueno, otras más que puede haber, lo cual, de alguna manera, bueno, pues da más pie a seguir fundamentando nuestra actuación en la prevención. Por centrarnos un poco en la prevención primaria y por ligarlo con el mecanismo que hemos avanzado como mecanismo para la medicalización, ¿no? La prevención primaria sabemos que son aquellas actividades dirigidas, dirigidas por el sistema sanitario a un individuo que en principio es sano y se siente sano, pero que tiene una serie de factores de riesgo que le colocan en una probabilidad mayor de tener una enfermedad en un futuro, ¿no? Por tanto, no nos olvidemos que van dirigidas a una persona sana y, por tanto, el principio ético de primum non nocere debería ser, si siempre lo debemos tener presente, parece que en este caso con mayor exquisitez, ¿no? Y además, a tenor un poco de los datos que conocemos sobre el consumo farmacéutico en muchos países, pero aquí en España, y el ranking de envases de fármacos que se prescriben, sabemos que el enfoque fundamental para este abordaje de los factores de riesgo es un enfoque farmacológico y que probablemente se está haciendo desplazar otro tipo de enfoques de cuya efectividad sabemos bastante, ¿no? Si vemos un poco el ranking de los envases, estaremos todos de acuerdo, los que estamos aquí y somos sanitarios y prescribimos, que las estatinas, los fármacos antirresortivos para evitar las fracturas y el famoso omeprazol para evitar las hemorragias, todos compartiremos que realmente son fármacos de uso, diría yo, casi masivo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no? cuando realmente utilizamos estos fármacos? Estamos realmente dirigiendo ese fármaco, muchas de las veces dirigiéndolo a un único factor de riesgo, llámese colesterol, llámese densidad mineral ósea, a un único factor de riesgo que es verdad que sabemos que aumenta la probabilidad de tener un evento, pero que ese factor de riesgo se conjuga conjuntamente con otra serie de factores y que delimitan de alguna manera o definen el perfil de riesgo de ese paciente. Nosotros, de alguna manera, lo dirigimos a un único factor de riesgo, por cierto, además sometido a una definición de objetivos a alcanzar cada vez más bajos, ¿no? Se reúnen una serie de profesionales, los expertos, y a través de consensos van definiendo unos objetivos cada vez más bajos. Y nos podríamos plantear, ¿y qué es lo que conseguimos, ¿no? Lo cierto es que en la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, el consumo, por centrarnos en el colesterol. ¿Y por qué elegimos el ejemplo del colesterol? Porque yo creo que todos compartimos que entre todos hemos conseguido transformar el colesterol en el enemigo número uno a batir. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Y ahí estamos todo el sistema sanitario, y cuando digo todos, estamos prácticamente todos los especialistas metidos en ese fregado. Está la industria farmacéutica, como no, está la industria alimentaria, están los famosos que dicen estar preocupadísimos por el colesterol y nos invitan a tomar medidas para protegerlo, ¿no? Y entonces nos plantearíamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando tratamos el colesterol y, sobre todo, si lo dirigimos a tratar niveles de colesterol, ¿no? Imaginemos que estamos poniendo una estatina, que es el fármaco que utilizamos para esto, y lo estamos dirigiendo a un colesterol que hemos encontrado en una persona que tiene un colesterol de 250, ¿no? Y decimos, qué barbaridad, y le vamos a poner la estatina. Supongamos que es una mujer y que es una mujer no fumadora, no diabética, que es hipertensa, es un perfil bastante habitual, que tiene pues, 65 años, 70 años, que podría de alguna manera pertenecer a esta... ¿Tengo aquí marcador? No. Bueno, al grupo de la izquierda, ¿no? Esta mujer, si encontrásemos 100 mujeres que responden más o menos a esas características, podríamos decir que esta mujer pertenece a una población que tiene una probabilidad de riesgo de tener dentro de 10 años algún evento de un 10%. Y decidimos, puesto que tiene 250 de colesterol, ponerle una estatina. Y decidimos ponerle la estatina a las 100 mujeres que tienen ese colesterol, ¿no? Y pasamos al recuadro de la derecha. Y lo que obtenemos es esta representación gráfica, que, ¿cómo podríamos leerla, no? Podríamos decir, tratando a 100 personas durante 10 años con una estatina, obtenemos 3
obtenemos una disminución de riesgo en 3 de ellas, es decir, 3 de ellas no tendrán un infarto. Pero también podemos leerlo de otra manera y podríamos decir la toma de la estatina, tomada durante 10 años por parte de 100 personas, no modificará el resultado en 97 pacientes, es decir, 97 pacientes seguirán teniendo el mismo riesgo, seguirá ocurriendo con ellos lo mismo que si no hubieran tomado la estatina. Además, podemos decir que tomando durante 10 años la estatina, 7 personas van a seguir teniendo el evento a pesar de estar tomando la estatina y que 90 personas, que serían todas las verdes, no lo van a tener, pero tampoco lo hubieran tenido si no hubieran tomado la estatina. ¿Y qué más podemos decir? Podemos decir que en este recuadro, para obtener un beneficio, es decir, que una persona se beneficie, debemos tratar a 33 personas durante 10 años con la estatina. O dicho de otra manera, debemos tratar a 330 personas durante un año para obtener un beneficio. O si lo hacemos a 5 años, 165 personas. Por tanto, este sería un poco el planteamiento, bueno, que si lo traducimos, sin embargo, si en lugar de tratar a María de 65 años, no fumadora, no diabética, hipertensa, tratamos a Julián, fumador, diabético, hipertenso y con un colesterol de 250, quizás pertenezca a este otro recuadro de arriba que tiene un mayor riesgo y en ese caso podríamos decir que, a diferencia de antes, hemos mejorado algo la eficacia, que debemos tratar a 20 personas durante 10 años o a 200 durante un año para obtener un beneficio. Por tanto, cuando ponemos un fármaco en este contexto, como puede ser una estatina, debemos entender que nuestros niveles de eficacia los debemos conceptuar a través de este indicador, que se le llama el NNT y que es el número necesario de pacientes a tratar para obtener un beneficio. Y además hemos visto que depende del riesgo basal que tenga esa persona, que si es una persona que a priori ya tiene mucho riesgo, el beneficio potencial poblacional, que no sabemos tampoco si va a ser el de esa persona en concreto, pero a priori tiene más probabilidades de beneficiarse que si su riesgo inicial es menor. Pero claro, nosotros cuando cambiamos de cuadro, de la izquierda a la derecha, tenemos a 100 personas inicialmente sin estatina y en el segundo recuadro tenemos a 100 personas con la estatina. Y como bien sabemos, los fármacos provocan efectos adversos. Efectos adversos, algunos ya descritos en los estudios. Otros no descritos porque terminan apareciendo con el uso masivo o con mayor duración, aparecen al tiempo. Y otros, también habría que decir, otros efectos adversos que ya eran conocidos en los estudios, pero que han sido debidamente sesgados su publicación. En cualquier caso, hoy por hoy lo que podemos conocer de los fármacos, por poner la lista de fármacos con los que hemos empezado, son estos efectos adversos. En el caso de las estatinas, bueno, pues tenemos la posible rabdomiólisis, que es verdad que aparece con una frecuencia baja, la incidencia de diabetes, las alteraciones hepáticas, pero en los antirresortivos, por ejemplo, que se utilizan para tratar la osteoporosis, pues aparecen algunos efectos adversos realmente importantes y relevantes, ¿no? Y al igual que hacemos con los indicadores de beneficio, aquí también podríamos hacer un planteamiento de lo que se llama el NNH, es decir, a cuántas personas debo yo tratar para tener un efecto adverso. Y finalmente, bueno, que es un poco lo que no sé si se lee en esta herramienta de comunicación de efectos a los pacientes, que no se lee, creo, o sí, quizás ahí sí, bueno, pues aparecen, ¿no? Esto es el beneficio y qué le puede pasar a usted en base a frecuencia de efectos adversos, ¿no? En resumen, que deberíamos de alguna manera siempre tener presente que lo que tenemos que tener en la cabeza es el balance beneficio-riesgo y que este balance beneficio-riesgo vendrá determinado, por un lado, por el tipo de beneficio que esperamos obtener, por el tipo de daño que podemos provocar y
la magnitud de cada uno de ellos, expresada en número necesario a tratar para obtener un beneficio versus número necesario a tratar para obtener un daño. Hay algunas herramientas, algunas páginas web, como es esta del NNT, que proporciona un ranking de listado de intervenciones, que no están todas, pero varias de las que habitualmente hacemos, y nos proporciona un ranking precisamente comparando con esa perspectiva NNT versus NNH y tipo de daño, tipo de beneficio, y nos clasifica las actividades en verde, amarilla, roja o negra, dependiendo de cuál sea el balance, si nos inclinamos hacia un beneficio o nos inclinamos hacia claramente un daño. O sea, probablemente el concepto siempre es que beneficio y daño van de la mano y la cuestión es determinar hacia dónde se inclina la balanza. Recordar también cómo algunas actividades que hasta hace bien poco eran, bueno, en fin, era la panacea también de la prevención, que era la terapia hormonal sustitutiva, ha tenido que ser repensada en base al balance beneficio-riesgo que finalmente ha demostrado tener, ¿no? Por tanto, bueno, esto es algo que ocurre. Y dicho eso, el tercer axioma y la otra pregunta que os planteaba también es con cuál de estas apreciaciones respecto a la actividad sanitaria, la que desarrollamos, estaríais de alguna manera más en acuerdo, ¿no? Lo mismo, una roja, dos verde, tres, no sé cómo era, dos azul, tres verde, cuatro amarilla. Parece haber, así como respuesta mayoritaria, puede ser potencialmente dañina, ¿no? O sea, yo creo que esto es probablemente a priori lo que todos tenemos en la cabeza y lo que en principio es más claro, ¿no? De pensar, hombre, la actividad sanitaria conlleva una serie de riesgos que todos sabemos, pero que probablemente son asumibles, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente nos dijeran que la actividad sanitaria aparece en la lista de causas de mortalidad más importantes? Probablemente, bueno, no sé, ¿no? Resultaría un poco impactante, porque igual no pensamos en esos términos, ¿no? Esa observación o esa, sí, no sé cómo llamarlo, esa prueba la mostró en 1999 en Estados Unidos. Es verdad que estamos hablando de un tipo de sistema sanitario diferente, pero bueno, el Institute of Medicine, a través de esa publicación, To Year is Human, y venía a decir lo que pone ahí, ¿no? Que la actividad sanitaria supera a la mortalidad. O sea, la mortalidad asociada a la actividad sanitaria supera la mortalidad por cáncer de pulmón, a la provocada por SIDA o a la provocada por los accidentes de tráfico. Eso realmente supuso una especie de catarsis impresionante y, de hecho, a partir de ahí se empezaron a desarrollar un sinfín de estudios sobre efectos adversos de la actividad sanitaria en todos los países, por lo menos los países desarrollados, ¿no? Pero es que recientemente, en el 2016, ha salido publicado este nuevo estudio que vuelve a reafirmar que en Estados Unidos los errores médicos suponen la tercera causa de mortalidad. Yo os digo que eso provocó una serie de cadenas de estudios y se hicieron en todos los países y todos quizás no con esa dimensión, pero lo que parecía claro era que visualizaban una potencialidad iatrógena de la actividad sanitaria que hasta entonces no se le había prestado atención, ¿no? Aquí en España se hizo el estudio ENEAS, que yo creo que todos lo conocemos, sobre los efectos adversos ligados a la actividad hospitalaria. Y la mayoría de ellos parece que estaban relacionados con las infecciones nosocomiales, con el uso de medicamentos y con el uso de procedimientos diagnóstico-terapéuticos. Como dato importante decir que se apuntaba que el 58% de ellos además podrían ser evitables. También se han hecho estudios en atención primaria, que no sé si no me ha salido, bueno, el APEAS, que viene a decir que también que no somos ajenos en atención primaria a la provocación de efectos adversos y la mayoría de ellos, en nuestro caso, relacionados con el uso de la medicación.
Lo cierto es que esto, bueno, ha puesto en solfa a todos los sistemas sanitarios y es verdad que todo lo que sea ahora movernos en relación con la seguridad del paciente probablemente forma parte de una línea estratégica de los sistemas sanitarios y intentan de alguna manera cuantificar y bueno, poner en marcha medidas para, pero probablemente medidas para hacer las cosas bien, ¿no? Pero yo apuntaba un poco esta frase que creo que es de Gervás, pero que me gusta, porque dice que no solo debemos hacer las cosas bien, sino que deberíamos hacer solo las cosas que hay que hacer. O sea, no solo hacer las cosas bien, sino hacer solo las cosas que hay que hacer. Y en ese sentido, parece que gran parte de la iatrogenia puede venir derivada de la sobreactuación sanitaria y que va ligado con el concepto que veníamos un poco a plantear aquí, que es el de la medicalización, la intrusión de la actividad sanitaria en esferas o áreas que quizás si no hubiéramos intervenido la cosa iría mejor, ¿no? Y hablando de sobreactuación, que podría ser un poco la traducción de este término medical overuse, que ahora está muy en boga y que cada vez hay más gente de alguna manera trabajando en este tema, cada vez hay más conferencias, congresos también un poco en relación con eso, define la sobreactuación como la provisión de servicios clínicos cuando, por un lado, los riesgos de causar efectos indeseables exceden los beneficios, cuando las mejoras que pueden aportar son inapreciables o cuando se cree que los pacientes rechazarían dicha actuación si estuvieran bien informados. Y engloba dos conceptos que son el de sobrediagnóstico y el de sobretratamiento. Sobrediagnóstico, que es donde también nos queríamos un poco entretener. Sobrediagnóstico dice que es el fenómeno que ocurre cuando las personas son diagnosticadas de enfermedades que nunca les causarían síntomas ni les acortarían la vida, pero que nosotros en nuestro afán vamos a ir descubriendo y etiquetando. Y para hablar del sobrediagnóstico, pues volvemos un poco a los temas de prevención, en este caso prevención secundaria, y hablamos un poco del cribado del cáncer. El cribado del cáncer probablemente dentro de las actividades de prevención, además del colesterol, que ya hemos dicho que era el mismo demonio, pero además podríamos decir que el cribado del cáncer es una de las actividades que a priori más engancha, ¿no? O sea, poder prevenir un cáncer que quizás luego me mate es algo que es también muy atrae mucho y muy sugerente. Cada vez se plantean probablemente más cánceres tributarios de poder ser cribados, ¿no? Y lo cierto es que probablemente nos movemos en esta especie de círculo que se retroalimenta, en el que hacemos cribado de cánceres y, por tanto, vamos buscando activamente dichos cánceres y aparecen más cánceres, la incidencia aumenta y tenemos la sensación de que estamos asistiendo como a una epidemia de cáncer. Yo creo que eso en la calle se oye, ¿no? Cada vez hay más cánceres, esto es una locura, fulanito cáncer, el otro cáncer, ¿no? Todos tenemos cánceres a través de cribados, ¿no? Y además, como hacemos un diagnóstico precoz y detectamos cánceres precoces, decimos que aumenta la supervivencia, con lo cual decimos qué bien que hemos hecho ese cribado porque además aumenta la supervivencia, con lo cual, de alguna forma, alimentamos ese círculo que lleva a seguir cribando, ¿no? Pero la pregunta que, bueno, cuando lees un poquito pues, toda esta gente que se dedica al sobrediagnóstico, la pregunta es, ¿y qué es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Porque detectamos cánceres, ¿para qué? Detectamos cánceres para evitar, efectivamente, que la gente muera de eso, porque lo hemos hecho en estadios más precoces, ¿no? En realidad, bueno, parece que aumenta la supervivencia, pero aumenta la supervivencia si la línea de arriba, que sería alguien que el cáncer se ha manifestado de manera clínica, sin screening, sin cribado, y, bueno, tiene una evolución hasta que muere. Cuando hacemos una detección precoz, lo que hacemos es una detección en... No se me pone por ahí. Lo hacemos antes, detectamos antes y, por tanto, aparentemente aumenta la supervivencia. ¿Por qué? Porque tenemos un cáncer detectado claramente antes, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿y conseguimos disminuir la mortalidad? Porque
Esta línea de aquí abajo sería la que realmente nos demuestra la eficacia del cribado de cáncer. Es decir, realmente hemos detectado antes el cáncer y además hemos conseguido disminuir o retrasar, porque la mortalidad, finalmente todos morir, retrasar esa mortalidad, ¿no? La cuestión es si nos estamos moviendo en la segunda línea o nos estamos moviendo en la tercera. Bueno, no está aquí, pensaba que estaba una diapositiva. Un internista de la Universidad de Dartmouth, que es un tal Welch y que ha escrito un libro sobre diagnóstico y ha hecho muchos estudios sobre el cáncer, termina diciendo que, bueno, que en algunos cánceres parece que efectivamente podemos conseguir disminución de la mortalidad, por lo menos la específica. No está tan claro si conseguimos disminuir la mortalidad total. Pero lo que parece, y en algunos cánceres no conseguimos que la mortalidad se modifique. Lo que sí parece que en casi todos ellos se da el fenómeno del sobrediagnóstico. Y pongo este ejemplo del cáncer de tiroides porque no sé si lo habéis leído, porque además ha salido en un montón de medios de comunicación también de masas, ¿no?, especializados, ¿no? Parece que Corea del Sur, en el año 2000, decide hacer un cribado del cáncer de tiroides, un cribado poblacional, y se muestra busca activamente los cánceres de tiroides, y este es un poco los resultados, ¿no?, que han salido publicados. Parece que se han diagnosticado 40.000 cánceres de tiroides, 40.000 nuevos cánceres de tiroides. 30.000 de ellos han sido sometidos a una tiroidectomía total y, por tanto, además de la tiroidectomía, luego tienen que tomar tratamiento hormonal durante toda la vida. 3.000 de ellos han tenido como efecto adverso un hipoparatiroidismo y en 600 de ellos han tenido problemas de las cuerdas vocales. Y, sin embargo, no se ha conseguido disminuir la mortalidad. En el cáncer de próstata, por decir otro que también ahora parece que ya empieza a haber acuerdos sobre la no recomendación o recomendación no ajustada de cribarlo, bueno, si vemos, por ejemplo, os traía este dibujito porque también hay el Harding Center, que si lo buscáis es un centro berlinés que lo llevan 6 científicos y que dice, entre sus objetivos, dicen que lo que pretenden es, alfabetizar la interpretación del riesgo, así lo definen, y lo hacen a través de presentar este tipo de dibujitos donde de alguna manera comparan, pues al igual que hemos hecho antes con la estatina, una población no sometida a cribado de cáncer de próstata frente a una población sometida a cribado de cáncer de próstata y comparan las diferencias en mortalidad y, sin embargo, por contra, comparan los sobrediagnósticos, es decir, personas que han sido tratadas con un cáncer de próstata que en origen era un cáncer de próstata, pero que parece que a veces el cuestionamiento que se plantea es si esos cánceres histológicos que se detectan a través del cribado, realmente su comportamiento es equiparable al del cáncer clínico. En el cáncer de próstata dicen que de 1.000 personas cribadas, 20 han sido tratadas como de un cáncer que, si no se hubiera detectado, nunca les hubiera dado problemas. Han sido sometidos al tratamiento que corresponda, a la prostatectomía radical, a lo que corresponda, y quizás alguno de ellos ha quedado impotente, incontinente y tal. Lo que también es verdad es que ninguno de estos, o sea, todos ellos, tanto el que ha sido beneficiado como estos, se sienten muy contentos. Todos se sienten muy contentos porque no sabemos cuál ha sido el sometido a sobrediagnóstico. Todos están muy contentos porque creen haber sobrevivido al cáncer. Bueno, con estos datos, también la Task Force americana recientemente se ha mostrado en contra del cribado del cáncer de próstata. Y bueno, simplemente decir que en los cánceres hay también un riesgo de sobrediagnóstico y como a veces los tratamientos son realmente agresivos, habría que tenerlo por lo menos en cuenta. Bueno, también la gente VIP es sometida a los mismos controles, busca la misma y también probablemente tienen luego los problemas, bueno, los efectos secundarios de este tipo de prácticas, ¿no?
Otra manera de sobreactuación, yo no sé si aquí los que estamos somos muy partidarios de hacer chequeos o de regalarlos, porque los chequeos también se regalan a los padres, a tal, o incluso de hacerlos. Y traigo este anuncio que es del 2007, que luego ya no sé si lo he visto, pero que me llamó la atención porque habla de chequeos VIP. Chequeos VIP mujer, chequeos VIP hombre, ¿no? Y el chequeo VIP lo que incluye es, por ejemplo, un TAC abdominotorácico, ¿no? Y bueno, por un lado ya sabemos, hay una revisión Cochrane que termina concluyendo que los chequeos no consiguen los resultados que pretenden conseguir, es decir, no hay cambios en la morbimortalidad, pero, desde luego, si incluimos pruebas además de imagen, no nos olvidemos que algunas de ellas tienen un riesgo importantísimo. Este estudio viene a alertar sobre los riesgos del uso indebido del TAC, que por otra parte, como bien dice el autor, es una prueba diagnóstica excelente, pero utilizada sin ton ni son no vaya a provocar precisamente daños que son precisamente los que queremos evitar, ¿no? Bueno, esta es la revisión Cochrane, que viene a decir eso. Y esto sería sobre diagnóstico, y respecto al sobretratamiento, que podría ser otro mecanismo también de medicalización, simplemente hacer un poco esta referencia. Si entendemos por sobretratamiento, el sobretratamiento puede ocurrir, dice, cuando utilizamos acciones claramente excesivas para las expectativas de un paciente en concreto. Y hago una referencia a esto porque parece que es también un área que de forma permanente aparece cuando miras todo este tema del sobrediagnóstico y que hace referencia a la tecnificación innecesaria de la fase final de la vida. Es decir, en estos pacientes proporcionarles una intensidad de cuidados que probablemente no son acordes con sus expectativas y con los objetivos que en ese momento deberíamos plantearnos con el paciente. Y lo ponemos aquí porque han salido publicados en el JAMA dos artículos, uno de ellos que viene a decir que en estos pacientes la hospitalización, que muchas veces terminamos recurriendo a ella, supongo que con la idea de retrasarles más la muerte o de proporcionarles, de proporcionarles ese beneficio. Sin embargo, cuando se pregunta a los enfermos, muchos de ellos terminan diciendo que entre sus miedos o sus digamos, daños a evitar, la muerte podría ser uno de ellos, sí, pero tan malo como la muerte podrían ser otros aspectos que tienen que ver con la dependencia y con una mala calidad de vida que finalmente a veces es lo que les ofrecemos, ¿no? Y que a veces el retrasar la muerte parece que fuera como un objetivo sin discusión, ¿no? Y que la propia hospitalización conlleva niveles de discapacidad. Entonces, un poco con este planteamiento, pues diríamos, ¿no? Pues basta, ¿no? Basta, algo tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, no sé si conocéis el concepto de prevención cuaternaria, porque hasta ahora ya conocíamos prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, y se acuñó también el término de prevención cuaternaria, que lo acuñó un médico de familia belga, Marc Hamul, pero luego Gervás lo ha utilizado mucho, y que en el fondo es aquellas actividades que atenúan las consecuencias de la actividad innecesaria o excesiva del sistema sanitario. En realidad, la prevención cuaternaria podría ser equivalente a medidas de seguridad del paciente, podría ser sinónimo también de todas estas iniciativas que hay de no hacer, que no las conocéis, pero cada vez hay más iniciativas en el sentido de no hacer, no hacer, no hacer, no hacer, que el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, también a través de las sociedades científicas las ha publicitado, y que hoy en día podría tener esto era como en el 2006, y que ahora mismo podría venir representado por el movimiento Right Care, que lo digo porque también está ahora muy en boga, y que
es un movimiento que lo ha lanzado el Lawn Institute, que es un instituto cuyos objetivos, bueno, leéis ahí, que no lo voy a leer, pero que en el fondo lo que pretende es, a través de un debate profesional y académico, combatir el despilfarro debido al sobrediagnóstico y a la sobredotación terapéutica a cambio de mejorar la equidad en los sistemas sanitarios. Dice que su objetivo es evitar la asistencia evitable, es decir, dejar de hacer lo prescindible, pero para concentrarse en hacer lo que hace falta. O sea, no solo no hacer, sino dejar de hacer para hacer. Curiosamente, este Lawn Instituto lo creó o lo montó un cardiólogo, el doctor Lawn. Parece que se caracteriza y es conocido por haber trabajado intensamente en la innovación cardiológica, y resulta curioso que alguien que sea tan innovador haya acuñado un concepto que me parece bonito, interesante, de practicar una medicina más sobria. Estos son los principios de este movimiento, el Right Care Alliance, que en el fondo es un poco lo que hemos estado un poco comentando. El uso exagerado de los servicios está muy extendido, puede provocar iatrogenia en los pacientes, además detrae recursos porque al final los recursos son los que son, y haciendo esto dejamos quizás de hacer otras cosas, y que en el fondo sería un poco el punto de partida con el que hemos empezado, ¿no? Decíamos que pretendíamos plantear una reflexión acerca de estos axiomas y que yo creo que son un poco, de alguna manera en sintonía con lo que ahí pone, ¿no? Y entonces lo que planteamos es que esos puntos de partida están ahí, pero que pensemos también desde esta otra perspectiva, ¿no? Que en realidad la definición de enfermedad, cuando menos, es resbaladiza, que a veces es peor el remedio que la enfermedad, que la actividad sanitaria puede ser claramente una actividad iatrógena y a veces muy iatrógena, y sobre todo, lo más importante, que más no siempre es mejor y además puede ser claramente peor. Una traducción de este movimiento en España podría ser la página de Diana Salud, que es el acrónimo de Divulgar iniciativas para analizar la adecuación en salud, que está desarrollada por CiberEPS, ya lo veis ahí, y lo que facilita este portal, que lo buscáis ahí en Google, es el acceso a 1.650 recomendaciones de diversas fuentes de prácticas clínicas poco adecuadas y que sería conveniente dejar de hacer. Que están todas ellas ahí, pero además también promueve la iniciativa MAPAC, que creo que está, digamos, el centro lo tienen ahí en Barcelona, pero que creo que aquí en la OSI Donostialdea se está trabajando en el MAPAC y que igual alguien del público lo puede contar, ¿no? Entonces, eso sería un poco como mensaje, el movimiento Right Care, que nos pone un poco en esto, y y ahora lo que pretendíamos un poco plantear aquí era, no vamos a decir solución, porque nos parece que es un tema súper complejo en el que además estamos todos metidos, desde el sistema sanitario, los pacientes, la sociedad, en fin, todo el mundo está aquí metido, pero ya que estamos aquí representados, la organización sanitaria, los profesionales y los propios individuos, que somos todos, pues planteábamos algunas aportaciones, ¿no? para la mejora, que no son aportaciones concretas, porque eso yo creo que requiere foros pero quizás líneas, ¿no? Para pensar. La primera, desde luego, sería reflexionar sobre ello y pensar que hay otras miradas, ¿no? La transparencia, por ligarlo con la mesa anterior, desde luego, transparencia en comunicar todo, ¿no? Transparencia que debería aplicarse, desde luego, a la industria farmacéutica, a los propios profesionales, a los conflictos de intereses, a las propias organizaciones sanitarias que deberían también comunicar de forma más clara, por ejemplo, todos los programas de cribado que ponen en marcha y darles también la información que realmente debe contener, ¿no? Sobre los beneficios y sobre los daños, ¿no? Reconsiderar alianzas, ¿no? Algunas alianzas
pues no sé, yo estoy pensando en la industria farmacéutica desde la perspectiva del profesional, ¿no? Que quizás puede ser importante la transparencia, pero bueno, nosotros por lo menos pensamos que si es importante la transparencia, lo es mucho más la independencia. Buscar alianzas paciente-profesional, buscar alianzas con activos comunitarios y, desde luego, buscar alianzas entre los diferentes profesionales que trabajamos en esto. Y respecto a la organización sanitaria, cosas que se nos ocurren, que son todas muy discutibles, pero que, bueno, que se nos ocurrían, ¿no? Bueno, una, desde luego, puede ser propiciar foros de debate, como puede ser este, desde luego, y en otros formatos, y me parece que es un paso súper importante, ¿no? Difundir iniciativas de No Hacer o del movimiento RAICAR, y debería, de alguna manera, yo creo que llegar a todo el mundo, ¿no? Quizás redefinir indicadores en este sentido, ¿no? Indicadores que debieran ser dinámicos y que se debieran entender como sugerencias de buen hacer, no tanto como indicadores de obligado cumplimiento, porque quizás eso puede llegar a ser un poco perverso, ¿no? Y esto, que también es muy discutible, pero que nos parece que es así, nos parecía que aplicar el enfoque desmedicalizador debería pasar por dar el protagonismo al ámbito que de manera más efectiva puede llevar adelante este enfoque y que nos parece que es la atención primaria. Estoy diciendo el ámbito, no estoy diciendo la atención primaria que ahora representamos, porque yo creo que estamos todos, pero que el ámbito como tal, yo creo que es un sitio, para empezar, porque trabaja muy cerca del paciente, porque trabaja, porque bueno, se mueve en una prevalencia de enfermedades, trabaja fundamentalmente con sanos y no tanto con enfermos, porque sabe trabajar quizás o le toca trabajar de forma más la incertidumbre y porque puede de alguna manera bueno, aliarse mejor con los activos comunitarios, ¿no? Pero eso creemos que debería hacerlo, quizás en el ámbito de la atención primaria, no sé si esta o otra, refundada o reinventada, no sé, y que desde luego debería contar con más recursos. Yo creo que debería haber una redistribución de recursos, bueno, nosotros como grupo que somos, y además darle la relevancia social que debiera, porque ahora mismo la atención primaria es un poco como, no sé quién decía, es ese poste en el que todo el mundo cuelga y dice que es lo más importante, pero en la práctica no lo es, no cuenta con relevancia social, o por lo menos creo, bueno, yo lo digo digo todo discutible, desde mi propia apreciación, ¿no? Bueno, por no parecer que barremos para casa, gente de otros ámbitos también ha terminado concluyendo lo mismo, ¿no? Cirujanos, este otro Werenberg, que es un internista nefrólogo americano y que termina de alguna manera hablando del ámbito, vuelvo a decir, del ámbito de la atención primaria. Profesional sanitario. Me queda vale. Bueno, claro, yo creo que lo que más fácil nos resulta es echar las culpas fuera, ¿no? Decir que la culpa es de la industria o la organización sanitaria, pero yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Como dice esta frase que es muy bonita, o eres parte del problema, o eres parte de la solución, o eres paisaje, ¿no? No pintas nada. Entonces, es importante lo de no hacer aquello que no tiene valor y la propuesta de una consulta desmedicalizadora. ¿En qué consiste una consulta? Bueno, pues ha habido varios grupos que han trabajado esto, varios foros, y bueno, no me voy a extender porque además vamos bastante mal de tiempo, pero es tener en cuenta, bueno, valorar las circunstancias de cada paciente, dar mucho énfasis a la entrevista motivacional, el implicar al paciente en las decisiones, saber compartir la información con el paciente, tomarse el tiempo necesario y enseñarles que, bueno, que es todo un proceso un poco contrario al que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Que muchas veces las cosas inmediatas no son mejores, ¿no? Que a veces se necesita un tiempo de reflexión o de espera. Bueno, y en la relación con el profesional y el paciente, pues es lo mismo, ¿no? Encontrar espacios donde escuchar, donde tener tiempo con el paciente, hacer que la documentación que el paciente recibe sea comprensible, que esté diseñada realmente para que ellos lo vean, el trabajar sobre
decisiones compartidas, pero además de verdad, quiero decir, el realmente hacerle participe con el conocimiento que necesita para poder participar en la decisión, ¿no? Hay un montón de herramientas de estas que, como, bueno, pues como las caritas estas que ha utilizado Eulalie en la presentación, hay muchas que están diseñadas también para trabajar con los pacientes y decirle, bueno, pues mire, si usted se hace esto, tiene tantas posibilidades de esto, tantas del otro, y el incorporar ese tipo de herramientas a nuestra forma de trabajar en el día a día, ¿no? ¿Y del paciente ibas a decir tú No, algo? bueno, Nada, del paciente, bueno, en fin, estas son algunas propuestas de este movimiento RICAR también. En el fondo, lo más importante, yo creo que el paciente, todos, el mito de que cuanto más es mejor, deberíamos de alguna manera abandonarlo. Más no es mejor y muchas veces es peor. Y por traer la voz del paciente, bukatzeko, ze hobe bertxotan baino, eta orduan bertxotxo bat ekarriko. Kontsultan atore zanaz, katarrotxo bat dudala, zure erantzuna urtetan, aurrera samar noala, baeketa ipatu duzu, hori omen da normala, prostatarentzat pesea, kolonoskopia zitala, ez alda komplikazio, ta kostu iturri utzala, zer arraio zaitu guzu, medikoa la fiskala, sekula ez alduzu entzun, gutxio gehiago dala, utzi nazazu gutxinez, etorri naizen bezala.